Más estamos regocijados, contentos con el Señor. De un aplauso, ¿verdad?, por el grupo de adoración que siempre, ¿verdad?, exaltan el nombre de Cristo y dámosla gozosos por esa hermosa bendición. Así que damos gracias al Todopoderoso. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que están con vosotros en este día. Amén. Que el Dios del cielo, ¿verdad?, haga cosas especiales en este día para nuestras vidas. Y sé que Dios ministrará en nuestros corazones, pues siempre la palabra de Dios es fresca para nuestra alma y nuestro espíritu. Así que queremos ir a las palabras del Señor rapidito. En 1 Samuel capítulo 24 continuamos, pero ya vamos yendo cambiando el tema. Ahora es honrando a Dios y a mis hermanos. 1 Samuel capítulo 24. Queremos, ¿verdad?, ser prudentes con el tiempo y todo. Y agradezco al Señor y a los líderes y a la iglesia que estuvieron de temprano, ¿verdad?, en la casa del Señor para adorar su bendito nombre. ¿Tenemos todo el 24? Queremos leer, ¿verdad?, el capítulo 24, versículo 2. Cuando lo tengan, con amén. Si ve a alguien alrededor nuestro que usted, ¿verdad?, esté al alcance suyo, puede, ¿verdad?, acompañarle para que podamos todos, ¿verdad?, leer la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? La palabra del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia que ama a Dios, espera a Cristo, dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montases. Quiero leer el 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos delante de tu presencia en esta hermosa mañana, ya casi tarde. Que tu gracia, tu favor nos ayude a poder traer este hermoso mensaje. Te pido, Señor, por el corazón de tu iglesia, por cada uno de los hermanos que están y los que van a estar escuchando el mensaje. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas de manera especial. Que seamos, Dios mío, Señor, Padre amado, oyentes de tu palabra, pero también hacedores de ella. Bendice las vidas, las almas. Si hay alguien enfermo alrededor nuestro, Señor, sánalo. Padre, para tu, Dios mío, tu gloria y tu honra, y que podamos testificar de tu grandeza. Gracias por este hermoso privilegio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Puede sentarse en presencia de Cristo y adoramos al Todopoderoso por su amor y su infinita misericordia. Creo, amado, que hemos aprendido mucho a través de esta trayectoria de David, ¿verdad?, y su amigo Jonatán, también Saúl. Llegó un momento donde Saúl comienza a buscar a David. Recuérdese que David hizo unas promesas a sus padres y habló con unos reyes y le dijeron: ven aquí, te dejo mis padres que se queden aquí tranquilitos en el lugar, ¿verdad?, seguro, que yo tengo que hacer un trabajo para con el Señor, porque el profeta le habló y le dijo: tienes que ir a cierto lugar. Y cuando el profeta le habla, él hace caso a la voz de Dios. De igual manera, a él dejar sus padres en ese lugar, va a esta cueva. Pero en esta cueva emprendimos la semana pasada, 2 semanas atrás, perdón, porque la semana pasada estuvimos en casita predicando. 2 semanas atrás habíamos hablado de la cueva de Engandí, la cual era, ¿verdad?, un manantial y un lugar donde estaban las cabras. Se pasaban por las montañas rocosas, había mucho arbusto, había tantas cosas, ¿verdad?, para comer, y había un agua
que le daba, ¿verdad?, a ellos para que ellos pudieran, ¿verdad?, recuperar fuerza. Y vimos que David entró a ese lugar, recibió fuerza, fue, amén, puesto en el lugar correcto. Así como nosotros a veces que vamos huyendo de ciertos lugares hasta que Dios los coloca en el lugar correcto para poder florecer y estar tranquilo. Y hablaba con el Señor. Y el Señor, yo sé que pues ya llevamos 1 año y algo hablando de no hay negocio. Y quiero, ¿verdad?, traer, ¿verdad?, otro tema o lo que tú quieras hablarle a tu iglesia. Y recuérdense que ya dimos el primer estudio en el discipulado de honrar a Dios. Y este año es el tiempo de honra. Honrar a Dios, pero honrar a mis hermanos de igual manera. Y puede entender que cuando David se encuentra en este escenario, él está tranquilo, él está en paz, porque Dios lo había enviado a ese lugar. Cuando está en este lugar, él comienza a reflexionar, a meditar, a estar tranquilo, porque ya no hay alguien que lo está persiguiendo. Pero el problema siempre va a estar persiguiendo a los ungidos. Recuérdese que el problema que causó que Saúl se levantara contra David fue la envidia, los celos, porque hicieron unos cánticos y desde ahí él comenzó a tener celo de David. Pero en este escenario donde vemos que toma, ¿verdad?, Saúl sus 3,000 hombres escogidos, Saúl toma 3,000 personas, soldados, y van de camino a buscar a David para ver dónde estaba, qué estaba haciendo David. Y vemos algo importante que ocurre cuando entra Saúl a este lugar. Y si vamos a la historia, se dice, muchos los estudiosos, de él tomar la decisión, como dice aquí la escritura, amén, fue dado, ¿verdad?, aviso a David en el versículo 3, perdón, que dice, ¿verdad?, que estaban ahí, Saúl, escoge sus 3,000 hombres y por las cumbres del peñasco, las cabras montases, y cuando llegó a un redil. Y ya recuérdese, nuestro hermano Julián una vez me dijo, estaba hablando con él, me dijo, es tremendo como Saúl, sabiendo que las ovejas nunca están solas, siempre tiene un pastor. Él vio que habían ovejas y él decidió entrar a esa cueva. Cuando él entra a esa cueva, era hacer una necesidad que tenía de él, porque sus hombres los dejó afuera. Pudiera ser que, amén, en esa necesidad que él estaba haciendo, no quería que ninguno de los 3,000 hombres le vieran. Amén. No quería que nadie observara lo que estaba pasando. Pero lo que no se dio cuenta Saúl, que había gente ya dentro de ahí observando lo que él estaba haciendo, porque dice la Biblia que él cubrió sus pies. Me acuerdo cuando yo estaba en instituto, en la clase, el maestro estaba hablando de esto y yo le dije a él algo y él me dijo, no creo que sea eso. Y le dije, bueno, estudie y usted va a ver. Esto es al principio, creo que fue el primer año, el segundo año. Y yo dije, ¿verdad? Como dice la Biblia, el manto y cubrirse sus pies era un manto y tenía una necesidad. O sea que él estaba haciendo una necesidad, a su nombre amo gloria, la cual tú y yo hacemos, pero escondida. Él se metió a la cueva, dejó a la gente afuera para que nadie le viera, para que nadie observara, para que nadie vigilara. Sus soldados estaban afuera, pero él no se percataba que allí en ese lugar estaba David adentro de la cueva. ¿Qué ocurre? Amén, estando David dentro de esta cueva, nos deja enseñanza a nosotros algo importante. Porque estando David sentado con sus hombres en esta cueva, quiere decir que ellos estaban esperando, estaban descansando. Y hay momentos en nuestra vida que tenemos que descansar en Cristo, porque hemos, ¿verdad?, tenido tanta tarea, tanta circunstancia. Vemos a un hombre, amén, llamado David, saliendo de cierto lugar
huyendo de la guerra porque lo estaban buscando para matarlo. Ahora me siento en esta condición, estoy en esta cueva, estoy tranquilo, estoy sentado, estoy meditando en Dios y viene mi enemigo. Cuando Saúl entra, él no sabía que había nadie en ese lugar. Él pensó que él estaba solo. Si vamos a la Biblia, dice claramente que cuando cubre sus pies, ahí estaba David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Mientras oraba el Señor, pedía dirección a Cristo, y esta mañana estaba ahí en el altar, ahí orando, y el Señor habló a mi vida. Yo quiero que usted entienda que Dios está pendiente sobre tu vida. Yo quiero que tú le digas que está a tu lado: Dios está pendiente de ti. God is looking up to you. Dios está pendiente de ti. Y estando David en la cueva sentado, ahí llega Saúl. Cuando Saúl llega, comienzan, amén, los hombres de David a narrarle ciertas palabras a David. Y decían entonces los hombres de David: he aquí el día que dijo Jehová. Comienzan ellos a hablarle palabras que un día ellos habían escuchado. Así igual manera hacen los que nos rodean, que ahí entra, sea el enemigo, sea la persona que sea, y vemos que ahí las palabras que le dijeron a David eran correctas pero incorrectas. Porque recuérdese que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y como David, siendo conforme al corazón de Dios, él sabía quién había puesto Dios por rey. Él no quería brincar cuica, no quería hacer esto, no quería hacer lo otro. Él solamente estaba siendo obediente al Dios Todopoderoso. Pero eso vamos a aprender más adelante, porque lo que quiero enfocarme es lo que Dios me dijo en esta madrugada. Y entiendo y comprendo que mientras David siendo, amén, perseguido, él toma su tiempo para sentarse. Julián, David siendo perseguido, él toma el tiempo para sentarse. Yo quiero hablarte en este día sobre esta palabra, porque David y sus hombres estaban sentados. Y Dios lo que nos dijo esta mañana a mi persona, para decirle a la iglesia, es que es tiempo que nosotros nos sentemos en la presencia de Cristo. David estaba sentado, amén, como dice la escritura, en este lugar, amén, en donde los peñascos, él estaba ahí, a su nombre amo gloria, con sus hombres. Era un lugar amplio, no era cualquier cueva. Y en esta cueva, a su nombre amo gloria, era oscura, nada se veía. Pero cuando usted está un tiempo en la oscuridad, sus ojos comienzan a ver la luz. Saúl entra con sus ojos escondidos, pero ya David lo estaba viendo. Entienda lo que quiero decirle ahora. Porque hay gente que parece que está en la oscuridad, pero ellos están viendo y observando lo que está pasando. Solamente aquellos que han tenido la oportunidad de quedarte en un lugar oscuro, y a través del tiempo tus ojos se van adaptando a la condición. Por eso, iglesia de Cristo, no importa la condición que yo me encuentre ahora, mi vista, mi visión, amén, mi fe es que me voy a adaptar en mi condición para ver la mano de Dios obrar a mi favor. Ahí se encuentra David. Y dice la Biblia, lee conmigo la Biblia. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregaré tu enemigo, ¿dónde? En tu mano. Y harás con él lo que pareciere. Y se levantó David. Pero cuando él estaba sentado, ocurrieron muchas cosas. Hace falta que nosotros como iglesia nos sentemos a analizar nuestra vida. ¿Cómo estamos? Ya la guerra, que peleaste, la batalla, la lucha que tuviste, ahora tienes la oportunidad de sentarte, reflexionar sobre tu vida. Y le pregunté a Ángel ahorita: Ángel, cuando tú te sientas en una silla, ¿qué puedes hacer? Y él me dijo: bueno, pastor,
Si tú te sientas, te quedas cómodo, te tiras para atrás y te puedes dormir. Y es lo correcto, hay personas que son así. Pero hay otras personas que pueden aprovechar el tiempo de descansar sus piernas, de descansar sus brazos, descansar su cuerpo. Y lo que David estaba haciendo era descansando en la presencia de Dios. Y Dios me dijo esta mañana: la iglesia de Cristo tiene que volver a sentarse para poder ver las maravillas que yo quiero hacer con ellos. Y buscaba la palabra del Señor, y Dios me llama un salmo, el Salmo 27. Vaya conmigo ahí, a su nombre por gloria. Porque es una guerra que estamos en medio nosotros, pero tenemos que nosotros sentarnos en la presencia de nuestro amado. Ahora, dice David en el Salmo 27: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, ¿quién? Los malignos, y angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Tú te imaginas los 400 hombres ahí con David, pero afuera se escuchaba un ruido. 300 hombres, amén, con sus caballos, con sus cosas. Eran 3000 que estaban con Saúl. Ellos estaban escuchando lo que estaba pasando afuera. Hay momentos que nosotros como iglesia estamos escuchando, pero tenemos que tener presto nuestro oído, nuestra visión puesta en Cristo. No puedes desenfocarte por los ruidos que están pasando afuera. No puedes desenfocarte de las situaciones que están ocurriendo a mi alrededor. Enfócate en Cristo. Quédate sentado tranquilo, no te muevas mucho, quédate tranquilito, tranquilita, que el tiempo Dios pondrá todo en su lugar. David no se esperaba que Saúl entrara a esa cueva, ni tampoco Saúl esperaba que David estuviera allá adentro. Hay planes que son de Dios, que Él permite hacer las cosas, y nosotros tenemos que solamente ser obedientes. Y dice: aunque en mí, ¿verdad?, se levante guerra, yo estaré confiado. Pero mira lo que dice aquí el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, es esta: buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cómo honro a Dios? Estando en su casa. ¿Cómo honro a Dios? Estando en sus atrios. ¿Cómo honro a Dios? Con mi vida en el servicio. ¿Cómo honro a Dios? Estando, amén, para ayudar a mis hermanos que me rodean. Por eso el salmista dijo claramente: una cosa he demandado a Jehová. Hoy tú tienes que decir a los cuatro vientos: una cosa he demandado de Dios, es estar en la casa de mi Padre. Que hay mucha gente y muchas teorías que han descontaminado y se ha dañado los principios bíblicos, pero nosotros entendemos que en la casa de Dios está la bendición. Por eso nosotros como iglesia no somos como aquellos que tienen por costumbre de no congregarse. Nosotros entendemos que hay un compromiso con aquel que nos llamó. Si aquellos no se quieren congregar, hay ustedes y ustedes con Dios, pero nosotros, la iglesia de Cristo, Cáceres Avivamiento, entendemos que hay un compromiso con aquel que nos llamó, y tenemos que tener en cuenta que hay que honrarle a Él sobre todas las cosas. Entonces, si vamos a hablar lo que hablan esta gente, a su nombre, los perversos hoy en día, ¿cómo hablan del David? No pueden hablar de David. ¿Cómo ellos pueden buscar a David que decía: en la casa de Dios, amén, estaré, en la casa de Jehová y estaré? No podemos quitarle eso de la Biblia. Por eso nosotros como iglesia tenemos que honrar a Dios para entender y comprender. Dice claramente que yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Él estaba sentado y ¿sabe qué estaba haciendo? Contemplando la hermosura de Cristo, la hermosura de Dios. Porque dice: para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Recuérdense que ellos estaban sentados en aquella cueva en lugar alto. Y lo que Dios hace para nosotros nos pone en lugar alto. Y vamos a entender el por qué Dios
amén, nos pone en lugar alto. Y comienza a ver ese capítulo hermoso, amén, del 27 de los Salmos. Y dice claramente: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré el tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Entonces estamos en la casa de Dios, pero no entonamos alabanza. Estamos en la casa de Dios, pero no cantamos a Dios. Estamos en la casa de Dios y no somos libres. A su nombre damos gloria. Entendamos, amada iglesia, para qué llegamos a este lugar. Hay momentos y hay luchas y hay cosas internas que todos nosotros individualmente pasamos y luchamos. Pero sabes algo, que cuando nosotros nos unimos en alabanza, el Espíritu de Dios comienza a moverse en medio de vosotros. Y comienza Dios a sanar, comienza Dios a libertar, comienza Dios a tocar. Pero cuando nosotros como iglesia entendamos que en la alabanza hay poder, hay autoridad, en la alabanza hay liberación. Vamos, que los que son libres alaban el nombre de Cristo. Los que son libres alaban el nombre de Jesús de Nazaret. Los que son libres, los que han tenido una experiencia con el amado, entienden que hoy Dios nos está llamando a poder sentarnos en su presencia. Hace tiempo que nosotros estamos tan ocupados en muchas áreas, y eso es bueno, pero hay que tener cuidado. Hay que sentarnos en la presencia del amado, decirle: bienvenido Espíritu Santo, yo quiero hablar contigo hoy. Y voy a tirar la escoba a un lado, voy a tirar el vacuum a un lado. Yo quiero sentir los ríos de agua viva. Iglesia, el Espíritu de Dios me dio esta mañana: la iglesia necesita volver a honrarme, necesita volver a honrarme, necesita volver a honrarme. Hay gente que llega y no saben honrar a Dios con nada. Denle una adoración, denle una alabanza. Honremos a Dios en nuestra manera de vivir. Santo. Honra a Dios con tu vida. Dios ha sido bueno. ¿Por qué no alabarle? El Espíritu de Dios me habló y me dijo que me vuelvan a honrar. Necesito que me pongan en alto. Hay gente que dudan de Dios. Hay gente que llega aquí, no hay una revelación, no hay una intimidad, no hay nada. Vuelve a enamorarte, vuelve al principio, vuelve a la alabanza, vuelve a sentarte. Solamente aquellos que tienen la habilidad de sentarse pueden analizar, pueden pensar en lo que han hecho y lo que no han hecho. Por eso nosotros como iglesia llegamos a este lugar, a lo mejor abatidos, a lo mejor con tanto revolución encima, pero lo que Dios nos dice en esta mañana: dame mi lugar a mí, dame mi lugar a mí, dame mi... Dale el lugar a Dios, que a Dios le pertenece. En muchos lugares la presencia de Dios no se da reverencia, pero yo entiendo como pastor, es un deber mío enseñarle a ustedes que usted tenga la reverencia ante la presencia de Dios. El salmista David entendía esto. Yo le dije: Señor, ¿cómo voy a explicarle yo a tu iglesia? Porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y me dijo: hijo, antes estabas muerto en delitos y pecados, pero mi amor, mi gracia, mi misericordia, Efesios 2:6, vaya conmigo, porque esto es para nosotros, iglesia. Hay gente aquí que Dios te va a sacudir y vas a llorar en la presencia de Dios, porque yo sé que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y hace tiempo tú tienes a Dios por un lado, como si nada, como no ha pasado nada contigo. Es que Dios quiere tratar contigo. Y dije claramente en el estudio: a los que honran
a Dios, o Dios los honra a ellos. Pero los que ponen en poco a Dios, Dios los tiene en poco. Por eso es tu problema, por eso es tu circunstancia, que pones a Dios en poco. Pero yo creo que hay una iglesia que pone a Dios por encima de todo. Que por Dios mío, tengo ganas de correr aquí, chamauso, que pone a Dios por encima. Que está poniendo a Dios por encima de todo. Por eso el diablo te detesta, porque has creído a Dios y a través de las circunstancias sigues sentado. Dios me dijo, dile a la iglesia que hay 2 o 3 que están sentados, pero están sentados en confiando lo que yo voy a hacer con ellos. Estoy en guerra. ¿Cómo es posible que estoy en guerra, pero puedo sentarme en la presencia de mi amado y estar confiado? Hay gente en guerra, pero confiado. Hay gente en lucha, pero confiado. Hay gente que se le está cayendo el techo encima, pero ellos están sentados, confiando en el amado. Dios, tú me llamaste. No fui yo que me puse esto. Yo no me puse estos zapatos. Esto fuiste tú que lo pusiste. Y como tú lo pusiste, tú vas a dar cara por mí. Tú vas a dar cara por mi casa. Vas a dar cara por mi matrimonio. Vas a dar cara. Efesios 2:1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaba vuelto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, ¿dónde? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay gente que no son obedientes, con ministerio desobediente, con llamado desobediente. Por eso es que Dios te tiene en poco. Diga lo que tú digas, la Biblia dice claramente que Dios honra a los que le honran, pero tienen poco a los que ponen a Dios en poco. Y la Biblia dice que operen los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos, ¿verdad? Los deseos de las carnes, haciendo la voluntad de las carnes, los pensamientos. Y éramos, ¿qué? Por naturaleza, ¿hijo de qué? De ira. Éramos hijos de ira, Siri. Pero escucha lo que dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. David, sentado con sus hombres, está ahí mirando, Dios nos sienta a nosotros, aún estando, escucha bien, juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar. Voy a hablar con la iglesia de Cristo. Ya tú no eres muerto. Ya no hay delito ni pecado en tu vida. Cristo te hizo sentar en lugares celestiales. Tiene la potestad, tiene la autoridad, pero tienes que marchar, tienes que creerlo, tienes que creerlo. Hay gente que Dios lo tiene en alto, pero ellos se tienen en poco. Dios te tiene en alto, no te ponga en poco. Dice la Biblia, justamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares, ¿qué? Celestiales con Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Dios nos sentó en lugares celestiales. Omar, ¿cómo yo puedo entender eso? En el ámbito espiritual, antes tú no tenías autoridad sobre nada, pero cuando aceptaste a Cristo, los demonios quieren atacarte,
Pero tú dices: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tengo un dolor, en el nombre de Jesús, estoy pasando una circunstancia. Ahora, como tu ciudadanía no es de esta tierra, es del cielo, ahora tú dices: en el nombre de Jesús. Antes estaba muerto, no podía decir nada, pero los que aman a Cristo y viven en Cristo dicen: en el nombre de Jesús. Antes no podía hacer nada, pero ahora digo: en el nombre de Jesús. Antes no podía porque estaba muerto, pero como ahora vivo en Cristo Jesús, ahora digo: en el nombre de Jesús. Escucha bien. Para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Dile que te duele: hay que hacer buenas obras. Dile que está al frente: hay que hacer buenas obras. No eres salvo por obras, pero sí tenemos que hacer buenas obras. Dile que está a tu lado: déjase de chiste. No, que yo no soy salvo por obras, pero tienes que hacer buenas obras. Tienes que hacer buenas obras. Tienes que hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella. Es en su palabra que tenemos que andar. ¿Cómo podemos identificar que alguien está caminando bajo su palabra? Frutos. 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 No son las lenguas. No son las lenguas. Frutos. Que te hagan el mar. Dios te bendiga. Que te tiren con algo. God bless you. Frutos hablan más que mi palabra. El apóstol Pablo dijo claramente: ¿de qué vale que yo hable 1000 lenguas y nadie sea edificado? Hay gente que lo más que hacen es hablar lenguas, y unas lenguas raras, unas lenguas diabólicas, pero no edifican nada. Yo prefiero que hablar 2 o 3 lenguas que tú seas edificado, porque hay gente que tiene que aparentar una espiritualidad terrible para verse bien ante el hombre. Yo no tengo que mostrar a ti que yo hablo lengua. Yo no tengo que mostrarte a ti que yo profetizo. Yo no tengo que mostrar nada. Lo que yo tengo que hacer es demostrar frutos dignos de arrepentimiento. A su nombre. Dile que tal, vuelve a sentarte otra vez. You gotta sit down again. Tienes que sentarte otra vez. Cuando tú te sientas, tú puedes estar tranquilo. Un día largo de trabajo. Cuando llegas a tu casa, bueno, los caballeros, las damas siempre están trabajando. Algunas, no todas. Hay que en la casa parece que cambiaron los papeles. El hombre es ella y él es la mujer. Alábalo. Pero la Biblia dice lo contrario. A su nombre damos gloria. Así, si usted tiene los cables cambiados, transfórmalos otra vez y en Cristo Jesús. A su nombre. Y uno llega, día largo de trabajo. Lo que quiere uno hacer es descansar. Tranquilo. Llegaste, tiraste los zapatos esos que apestan a una esquinita. La esposa te dice: mira, no tires eso ahí. Tú vuelves y los tiras ahí. Mira, los zapatos van acá y tú vuelves y los tiras en otro lado. Y lo que queremos es descansar. Y lo que Dios nos dice en este día es que nosotros, la iglesia de Cristo, todos los que estamos aquí, que descansemos en su presencia. Está muy ocupado en el trabajo, gloria a Dios, pero el tiempo a Cristo, ¿para cuándo? Tiempo de honrar su presencia, de sentarte,
tirar la tecnología por un lado, el celular por un lado. Yo quiero hablar contigo hoy. Y estaba el salmista David en medio de la cueva con sus hombres, pero estaban sentados. Pero llegó un momento donde él tuvo que levantarse. Así que los que pensaban que iba a decir que ese sentado, no, reprenda al diablo. Tienes que levantarte otra vez. No todo el tiempo quedarte sentadito y sentadita. Hay tiempo para recuperar fuerza, pero hay tiempo que hay que volver otra vez a la guerra. A su nombre. Desde una perspectiva humana, la idea de sentarse en lugares celestiales es difícil, ¿verdad?, comprender ciertas cosas. Porque hay gente que no va a entender esto, la foto. Y hay gente que no va a comprender estas cosas porque piensa que tú estás por encima de todo el mundo. Tenga cuidado, porque el apóstol Pablo dijo claramente que estimula a todo el mundo mayor que tú. Pero lugares celestiales quiere decir que tienes autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre todo aquello que quiera contaminar tu vida. Cristo murió en la cruz del Calvario para darte a ti autoridad. Lo que pasa es que el enemigo se ha encargado de dejarte saber que tú no sirves y tú no puedes. Porque hay gente que cambia y tiene que cambiar su dialecto. ¿Cómo es posible que tú digas yo no quiero buscar a Cristo? Te voy a aclarar algo. Levante la mano aquí los que desean buscar a Cristo, estar 24/7 ahí con Dios. Ahora levánteme la mano los que lo hacen 24/7. Voy a tirar otra. Levante la mano los que no pecan. ¿Estás entendiendo? Que todos estamos en el mismo barco. Nuestro deseo es buscar a Cristo. El salmista David dijo claramente: mi carne anhela buscar a Dios. ¿Cómo que la carne anhela buscar a Dios cuando la carne es la oposición del espíritu? Y siempre hay una batalla. Es cuando tú vives agradando a Dios en espíritu y en verdad. Lo que pasa es que nosotros estamos conformes a llegar al culto, levantar mis manos y me voy tranquilo. Y ese es el error más grande que el diablo le ha hecho crear a 2 o 3 cristianos. Que servir a Dios es lo que tú haces en la iglesia, pero no es lo que tú haces aquí, es lo que tú haces afuera. Que dice que si tú eres hijo o no eres hijo, porque aquí no podemos pintar de cristiano, levantar las manos, cantar la diosa, cantar los coritos, pero allá afuera, o voy un poco más allá, cuando estamos en la soledad que nadie está a nuestro alrededor, sigo siendo cristiano, sigo obedeciendo a Dios, cuando nadie está pendiente, cuando nadie está con vosotros. Eternidad. Sin embargo, escucha bien, esta es la experiencia de todo aquel que es redimido por la gracia de Dios. Solamente aquellos que han recibido a Cristo como su único exclusivo Salvador tienen potestad. No es porque tú llegaste a la iglesia, no porque tú hayas hecho ciertas obras, es que tú tienes que arrepentirte y convertirte a Cristo. Las obras son buenas, pero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Es abandonar lo que tú hacías antes, un cambio de mente. Si antes iba a esta dirección al infierno, ahora va dirección al cielo. Aunque sea arrastrado tú sigues para adelante. Aunque sea empujado para atrás para volver donde tú estabas antes, hay una fuerza en ti que se llama el Espíritu Santo de Dios, que fuimos sellados a través de nosotros
a arrepentirnos, fuimos sellados por el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo nos coge y nos lleva poco a poco a la presencia de Dios. Lo que pasa es que hay 2 o 3 aquí que están resistiendo al Espíritu Santo. Quisiera Dios que todos aquí pudieran profetizar, quisiera yo que todos aquí pudieran ir a la presencia de Dios, pero hay luchas internas. Pero ¿por qué no cambiamos los pensamientos? Porque para el mundo somos rápidos, pero para Dios ¿qué? Escucha bien. ¿Cómo puedo comprender lo que es el del espíritu y la carne? Rápido. Importante. ¿Cuánto hago para Dios? ¿Y cuánto hago para mí? Analiza las 24 horas en tu vida. Mañana será lunes. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? ¿Y cuánto tiempo te lo dedicas a ti? Hazle un balance. Y vas a ver que necesitamos, todos los que estamos aquí, sentarnos en la presencia de Dios. Sentarnos en su presencia para escuchar sus buenos consejos. Ahora, dice que Él es rico en abundancia misericordia, porque nos ama. Y como Él te ama, Él no quiere que tú te pierdas. El que se pierde es porque quiere. El que no se involucra a lo que es la iglesia es porque quiere. Porque toda iglesia tiene culto. Todas las iglesias, no todas, pero casi todas tienen estudio bíblico. Toda la iglesia tienen actividades. Toda la iglesia todos los domingos se congregan. Hay algunos sábados. Pero todas tienen una vida espiritual que puede avanzar. Y pregunta, ¿por qué la gente sigue en el mismo estado? Porque no hay un crecimiento en mi vida. ¿A quién hay que culpable? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién? ¿Al pastorado? ¿A quién? ¿A los líderes? ¿A quién? Es a nosotros mismos. Por eso Pablo, cuando habló, le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, de dónde te sientas, qué es lo que hablas, qué es lo que haces. Escucha bien. Es sorprendente, ¿verdad?, que haya dicho Cristo esto a vosotros los cristianos, cuando estamos unidos en Él, porque resucita nuestra vida. Ahora el apóstol Pablo ora para que, ¿verdad?, los efesios comprendan. Es increíble la grandeza de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. El mismo gran poder nos levantó a Cristo entre los muertos y lo hizo sentar al lado de la diestra del Padre. Y a nosotros, la iglesia de Cristo, nos dio la autoridad de sentarse también con Él. Yo quiero que entiendas que esto, tienes una silla valiosa. Esto me lleva, ¿verdad?, a lo que habíamos predicado el 31 de diciembre con nuestro hermano Julián. Sobre esa silla vacía se llenará. Esa silla se va a llenar, porque tu presencia se sentará en ese lugar. Y Dios tratará contigo de manera especial. Y el Espíritu de Dios hablará a tu vida. Y tú entenderás que es Dios tratando contigo, no es el hombre. Y es Dios mismo tratando con tu corazón. Es Dios mismo tratando con tu actitud. Es Dios mismo tratando con lo interno que mucha gente no sabe ni conoce. Pero hace falta que nosotros nos sentemos, amén, para escuchar el consejo sabio de parte del Señor. Así que, amada iglesia, hay un reto que se lanza en este día. Es para que nosotros nos volvamos a sentar, para entender y comprender que hay que escuchar los consejos de parte de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y le dijiste: Dios mío, yo sé que este asiento está vacío, pero yo sé que tú puedes estar conmigo aquí en este lugar? Yo escuché un cantante decir una vez, un adorador: yo tenía el mejor CD, la mejor canción, a su nombre amo gloria, sonaba por todos lados, pero llegó un momento, a su nombre amo gloria, que estaba tan ocupado en los viajes, en las estadías, para aquí, para allá, que me olvidé de la oración. Y él comienza a sentir que ya no lo están llamando como antes, ya no están buscándolos como antes. Y él se mete al cuarto, se encierra la puerta y sabe lo que dijo: yo pongo esta silla aquí porque yo sé que tú vas a hablar conmigo, Dios. No puedo salir a predicar
predicar, no puedo salir a predicar, no, estoy atrasado, tengo los piles por encima. Y de momento él dice que siente algún viento que entra a ese cuarto y le dice: yo no me voy a sentar, el que se va a sentar eres tú, me vas a escuchar, porque hace tiempo me quitaste de la silla que hiciste por el tubo, pero vuelve a sentarte en mi presencia y verás lo que haré para contigo. Hay que volver, iglesia, a sentarnos. Entienda que ese lugar al cual Dios nos sienta, puede ser que la Biblia también declare que el acto de estar sentado es una postura de carga, un simbolismo de varios, ¿verdad?, contextos que voy a hablar ahora. Puede ser espiritual, puede ser, ¿verdad?, ser un rey, autoridad, puede ser un presidente, puede ser alguien que, ¿verdad?, Dios lo tenga en alto. Pero la autoridad y juicio es sentarse en una posición propia. El rey toma, ¿verdad?, el trono, el juez también, ¿verdad?, se sienta a sentenciar las personas. Pero nosotros no somos que sentenciamos a la gente. No te sientes en la silla de juez, que hay un juez que se llama Jesucristo. No juzguemos a las personas por su condición o cómo están. Al contrario, ayudémosles para que ellos puedan salir de esa posición y que entiendan que Cristo murió por ellos para estar sentado en lugares celestiales. Porque hay gente, cristianos, que ahora mismo no saben lo que es eso. Y es triste, amado, porque no leemos la Escritura, no escudriñamos. Tú eres más que vencedor, pero no es por tu propia fuerza, es por la fuerza de Cristo. Es en Cristo que podemos vencer. ¿Cómo un drogadicto puede hablar a otra persona cuando es libre? Porque ya no practica lo que antes hacía. El problema es que tenemos personas que están haciéndolo y todavía quieren hacer a otras personas libres. No, sé libre tú primero. ¿Cómo es posible que tú quieras estar sentado con un juicio cabal cuando en realidad en ti hay tantos problemas? En la Biblia hablaba una persona recién estos días y el Señor me trajo esta historia a mi corazón y hablé con ella y le dije: mira, para estar en mi juicio cabal quiere decir que estoy sano, no tengo vergüenza, no tengo nada que pueda, ¿verdad?, señalarme. Hay un endemoniado ganadero que él está endemoniado. La Biblia dice que este hombre lo ataban y rompía las cadenas. Estaba desnudo. Nadie quería estar con él. Y hay gente que se sienta así hoy. Estás desnudo, nadie sabe, no quieren estar contigo. ¿Por qué? Por tu manera de ser. ¿Por qué no querían estar con ese endemoniado? Porque rompía las cosas, golpeaba, hacía ciertas cosas. Así somos vosotros a veces. Que alguien viene donde nosotros a poder confiarlo, a hablar, y nosotros lo que hacemos es golpeamos. Pero ¿qué ocurre? Hay una tempestad, ¿verdad? Jesús está predicando a la multitud porque Jesús siempre tuvo esa compasión de hablar, amén, para el reino de Cristo, ganarse las vidas, ganarse las almas. Pero tiene que cruzar el mar, y cuando va cruzándolo se levanta una tempestad. Siempre el diablo busca la manera que la tempestad se levante para nosotros no cumplir con la misión que Dios nos puso en nuestro corazón. Ahora Jesús va a punto de entrar a este lugar, y aquellos, ¿verdad?, su nombre es gloria, que está ese endemoniado, cuando lo ve, hay un diálogo. Eso dice que sacan fuera. Es libre. Se van los demonios, aquellos cerdos mueren ahogados. Pero no quiero hablarte de eso solamente. Quiero hablarte de que ahora al lado de Jesús hay un hombre que está sentado con su juicio cabal y está vestido. Y eso es lo que hace Cristo con vosotros en nuestra vida. Que a veces a través de los cantazos del mundo que nos da, estamos desnudos, no tenemos defensa, no estamos vestidos, no tenemos, amén, la vestimenta que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Pero eso es lo que Dios nos quiere dar gratuitamente, solamente tienes que servirle. Y ahora vemos a ese hombre sentado en su juicio cabal. Estaba tranquilo, estaba bien.
Por eso entiendo, amados, que hay oposición diabólica dentro de los hermanos y hermanas, que no pueden aguantar, que no pueden resistir. Hay una lucha interna que te está empujando hacia las personas, y tú, amén, sin saberlo, lo haces sin conocimiento, porque aquel endemoniado no entendía lo que le estaba haciendo. Y a veces nosotros empujamos a las personas que están a nuestro alrededor sin conocimiento, por nuestra manera de actuar con ellos, de nuestra manera de decirle, pues, está sentado en lugares celestiales ahora. Para estar en lugares celestiales tengo que ser yo libre primero. Como yo quiero, a su nombre, a gloria, sentarme en lugares celestiales cuando todavía practico el pecado, cuando todavía no estoy haciendo, amén, lo que es debido, honrar a Dios sobre todas las cosas? Y aquel hombre, lleno de amor, lleno de gozo, le dice a Cristo: quiero ir contigo. Cristo le dijo: no, vete a los de tu casa. A los de tu casa quiere decir que aquel hombre tenía familiares, pero que no había visto hace tiempo. Cuando nosotros cambiemos, si le permitamos al Espíritu de Dios cambiar nuestro interior, lo de afuera será cambiado. Porque cuando Él permitió que lo que estaba dentro de Él saliera para afuera, ahora tiene una vestimenta que le pusieron los apóstoles. Y lo que Dios quiere dejarnos saber en este día es que nos sentemos en ese lugar para estar tranquilos. No preocuparte por las luchas que estás pasando. Siéntate. Como dijo ahorita, David no sabía que Saúl iba a llegar a ese lugar, pero ahí Dios permitió que él llegara. Y hay muchas cosas que acontecieron ahí que más adelante vamos a hablar. Y hay una enseñanza en esto. En los últimos tiempos bíblicos, los maestros, los rabinos enseñaban sentados, mientras los discípulos permanecían, ¿verdad?, a sus pies para escuchar. Un ejemplo clave es el Sermón del Monte, donde Jesús estaba, ¿verdad?, sentado, amén, impartiendo sabiduría. Hay momentos que nos sentamos para poder reflexionar cómo estamos, pero hay momentos que tenemos que sentarnos para impartir lo que Dios ha puesto en nuestra vida, para ayudar a otro. Alguien necesita escuchar el buen mensaje. Alguien necesita ser salvo. Alguien necesita ser perdonado. Alguien necesita ser libre. ¿Y quién Dios va a utilizar? Es cuando tú te puedas sentar, amén, y escuchar a aquellos que te están hablando. Pero cuando tú no te sientas a escuchar a aquellos que están hablando, ¿cómo vamos a nosotros a hacer? Tenemos que sentarnos para escuchar lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. También es un lugar de permanencia. Tú te sientas en ese lugar, estás cómodo, tranquilo, estás take it easy. La palabra hebrea Yasheb, Yasheb, diga conmigo, Yasheb. No, más duro, que no lo escucho. Yashab, perdón, Yashab. Y-A-A-H-A-B. Santo, en inglés se lo dije. Yo iba a decirlo en español y lo dije en inglés, pero vamos ahí. Significa sentarse, pero también significa habitar. Hay que sentarnos y habitar en la presencia de Cristo. De igual manera, no tan solo significa habitar, sino significa morar. Hay que morar en la presencia de Cristo. Tampoco no significa habitar y morar, sino que también significa permanecer. Dile que está a tu lado: tienes que permanecer. You have to persevere. Tienes que permanecer. A su nombre, damos gloria. Sentarse también indica una obra que ha sido completa. Por ejemplo, me gozo cuando estamos haciendo landscaping, que estamos tirando mulch y la pastora haciendo su revoluce. Amén. Y Kelvin Caballo por acá y están los nenes por otro lado. Y al fin del cabo, después de tantas horas de trabajo, nos sentamos, si acaso, si es que la pastora llega, porque si el pastor está, pues tengo agua de ahí del año pasado todavía que le doy a los empleados. Y está buena esa agua. Y nos sentamos a observar el trabajo que se ha hecho. ¿Verdad? Cuando usted hace una obra, hace un trabajo, tú puedes sentarte y analizar y pensar: mira, observa lo que has logrado. Te puedes mirar ahora
sentarte y decir: wow, Dios ha sido tan bueno conmigo que ya no soy la misma persona que era antes. Ahora puedo decir: wow, ahora no soy la misma malcriada, no soy el mismo malcriado, no soy la misma esto, no soy el mismo aquello, porque Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales y por tanto nosotros nos rendimos a Él, somos de Él, somos para Él, porque somos hechura de Él.